Muy buenas tardes, es un gusto para todos la presentación del día de hoy. Mi nombre es Natalia Gualteros Quiroga y junto a mi compañera Melanie Jaimes vamos a desarrollar el tema de los delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes en redes sociales. Para comenzar, es bueno precisar que en la actualidad las redes sociales juegan un papel fundamental en la vida cotidiana de los menores y adolescentes, ya que si bien es cierto, el uso de las nuevas tecnologías o TICs han pasado a ser parte del diario vivir. Estos medios de información no necesariamente ofrecen la seguridad ni la confiabilidad necesaria para que los menores puedan hacer un uso adecuado de dichas herramientas tecnológicas. En situaciones se impide el correcto desarrollo de los menores de edad, ya que el alcance que pueden tener estos medios pueden generar problemáticas directas a estos mismos sujetos, debido a la existencia de información malintencionada o de agresores en busca de menores que pretenden a través de esta herramienta de comunicación informática persuadir, manipular y abusar de la inocencia y del estado de indefensión que se encuentra el menor de edad. Este tipo de actos que se configuran como delitos sexuales atentan contra la libertad, la integridad y formación del menor y se materializan en prácticas que pasan a desarrollarse dentro de la cotidianidad, provocando un fenómeno social que cada día está en aumento. Por esta razón, las instituciones, el gobierno nacional y las ONG buscan generar una respuesta capaz de proyectar mecanismos de protección y prevención judicial que procuren como fin primordial el amparo a los derechos fundamentales y a la sensibilización de la población frente a este tipo de actos. Según López, los delitos sexuales en menores a través de las redes sociales se materializan mediante conductas y actos que realiza una persona. En la gran mayoría de los casos, un adulto de manera deliberada en el propósito de establecer vínculos emocionales con un menor para coaccionar o manipular a este, logra que acceda a la realización de actos diversos con contenido sexual, pues que en el caso más grave puede traer como consecuencia la prostitución infantil. Se ha establecido que las circunstancias que permiten al acosador cometer sus objetivos se presentan en muchos casos de la siguiente manera. Primero, el anónimo crea una identidad falsa haciéndose pasar por una niña o un niño para así ganar la amistad de la víctima. Segundo, el acosador crea lazos emocionales con el niño, niña o adolescente por medio de redes sociales tales como Facebook, Instagram, Messenger, muchas otras. Tercero, el acosador entabla diálogos con la víctima, o sea, el niño, la niña o la adolescente, para obtener información privada como datos personales o de contacto. El acosador, habiendo ganado la total y plena confianza de la víctima, procede a modos de incitación, seducción y o provocación, enviándole a este material pornográfico y obteniendo de esta manera que el menor realice actos de naturaleza sexual, y así se intercambian imágenes y videos de su cuerpo. Quinto y último, después de lograr obtener el material suministrado por los menores de forma manipuladora, el acosador chantajea al menor con estos mismos videos solicitando el envío de un mayor material pornográfico con finalidades comerciales o para lograr un encuentro físico para abusar sexualmente de este. Se evidencia de esta manera que detrás de una computadora pueden configurarse ciertos delitos que vulneran directamente los derechos de los niños, niñas o adolescentes que serán desarrollados a continuación. El ciberacoso se define como aquella situación en la que el niño recibe de manera sistemática correos electrónicos o chats que son ofensivos. Y en Colombia en los últimos 10 años esta situación ha venido aumentando entre un 40 y 70% y afecta directamente a la población de los menores de edad entre los 13 y los 15 años. Otra de las figuras más comunes que podemos encontrar en los delitos sexuales que se realiza gracias a las redes sociales es el sexting, el cual consiste en que los menores de edad se toman fotos o videos de manera erótica con el fin de compartirlo a personas conocidas. Este delito digamos que tuvo un gran auge o incremento de un 130% en la época de la pandemia debido al aislamiento y el acercamiento que los menores de edad o los niños y adolescentes tuvieron en las redes sociales. Digamos que este delito del sexting configuró de igual manera la modalidad de la extorsión, haciendo que se vieran amenazados y vulnerados los derechos de estos menores de edad. Respecto a este delito, la Corte Suprema de Justicia ha declarado que si bien el Código Penal castiga con una pena de 14 años a las personas que inciten a los menores de 14 a este tipo de actividades sexuales, las circunstancias que determinan si se configura o no se configura este delito es el contexto libre en el que se desarrolla. Es decir, si una persona de 18 años
le escribe a su pareja de 17, y pues todo esto se da en un contexto libre y se realiza pues el sexting, no operaría en este caso el delito mencionado anteriormente, toda vez que el delito que se pretende atacar es el de la explotación sexual y la prostitución infantil, cosa que en el caso mencionado no operaría. Por esta razón no se configura el delito. De esta manera la Corte aclara que no en todas las circunstancias se va a determinar pues tal conducta. A su vez existe la figura del grooming, el cual consiste en que una persona adulta se hace pasar por un menor de edad con el fin de generar cierta confianza pues con este menor de edad que está siendo víctima del delito, y el fin que pretende pues esta figura es el abuso y la pornografía infantil. En Colombia, cuando este delito en Colombia, cuando las víctimas son menores de 14 años, este delito se tipifica como abuso sexual. Si son mayores de 14, se tipifica como actos sexuales violentos. Ahora bien, si el ciberacosador se aprovecha de su condición laboral, de su edad, de su sexo, con el fin de hostigar a esta persona, se configura el delito de acoso sexual. En Colombia se ha trabajado por mitigar este tipo de delitos por medio de mecanismos alternativos de prevención y protección judicial, sancionando a todas las personas que vulneren por medio de estas redes sociales los derechos y la dignidad de los menores, siendo los niños, niñas o adolescentes de nuestro país. Estos mecanismos se dan a la luz del artículo 15 y 20 constitucionales, los cuales enuncian que toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar y al buen nombre. La Ley 599 del 2000 trajo consigo grandes avances para la mitigación de este delito, toda vez que establece que quienes fotografíen o divulguen cualquier contenido de actividad sexual que involucre a menores de 14 años, establece pues una pena para estas personas de 10 a 20 años en prisión y además una multa de 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. De igual manera, establece la ley que la pena anteriormente mencionada se aplicará para aquellos que alimenten las bases de datos de Internet con pornografía infantil, y esta pena será aumentada cuando el responsable sea parte de la familia víctima. Una de las sentencias más relevantes para este tema es la sentencia SP 123 del 2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, la cual estipula que no todo material en el que se exhiban las partes íntimas de los niños, niñas o adolescentes incurre directamente en una representación de la actividad sexual, es simplemente una iconografía. De ahí la importancia de reconocer el contexto y las condiciones fácticas en las que sucede pues dicho delito, para determinar si efectivamente se opera como tal la representación sexual del menor. Finalmente, y en aras de garantizar la protección de los menores de edad de estas prácticas cibernéticas, deben acogerse al criterio amplio de representación de actividad sexual, en donde se incluyen las que corresponden a la exhibición de las partes íntimas de estos, sin que sea necesaria la existencia pues de una práctica sexual, pero se realizan pues un análisis del contexto donde se mira que haya habido una interacción, donde hayan habido poses, los gestos y el lugar donde se realizaron, ya que el Estado debe procurar por la protección de los niños, niñas y adolescentes, toda vez que Colombia suscribió el protocolo facultativo de la Convención 44 sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. A su vez, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, aprovechando pues que el mes de abril es el mes del niño, realiza una invitación para que se hagan efectivas las denuncias a los abusos contra niños, niñas y adolescentes en Internet. La principal intención de todo esto es recalcarle a los padres de familia y a todo aquel que esté encargado de la educación de un menor de edad que la tecnología, así como llegó a Colombia con intenciones positivas, la realidad es que también genera riesgos en la niñez. Por esta razón, el Ministerio TIC quiere orientar para evitar que niños y niñas y adolescentes caigan en las garras de los ciberdelincuentes. Muchas gracias.